Persecución de Toni Sala es uno de los libros del catálogo de Trotalibros Editorial. En esta ocasión me propongo hacer una reseña de esta obra, una reseña en caliente, recién acabada la lectura. Y he de decir que no me ha gustado, que no tengo buenas palabras para ella. He oído hablar muy bien de ella, las obras de este autor, por lo que parece, son bastante apreciadas, no solamente por su editor y por algunos lectores, sino por otras personas, otros lectores que sé que suelen ser críticos con la literatura, con lo cual me sorprende que hablen tan bien de un libro que a mí me ha resultado bastante desagradable, pero no en el sentido en el que puede pensarse que un libro es desagradable. No por sus descripciones, no por lo explícito que puede ser o por la pretensión de desagradar, sino por aspectos más técnicos o por detalles que para mí sobran en un libro o por puntos que yo creo que no están bien conectados y otros detalles que ahora comentaré. Como digo, no me ha agradado la lectura, por mucho que hablen bien del libro. Esto es una opinión mía, como digo, una opinión que todavía habría que dejar macerar un tiempo, quizá, pero he querido grabar esto y dejar constancia de mi percepción en el momento en el que la termino y durante la lectura, para cuando dentro de unos meses la comente con algunos amigos, con otros lectores, con otras personas que escriben reseñas, y no olvidar estas impresiones que tuve durante la lectura, que son las siguientes. Pero antes dejadme que haga un par de avisos. Primero, decir que aprecio enormemente la labor del editor, Jan, y que generalmente los libros de Trotalibros pues, me han gustado bastante. Puedo destacar Canción del Ocaso, La Guardia, La Mirada del Ángel, Adiós señor Chips y Soledad, como varios de los que he leído. Todos ellos me gustaron, algunos más, otros menos, pero de todos tengo algo bueno que decir y muy poco negativo que señalar, o quizá nada negativo. Pero con Persecución, lamentablemente, no es así, y es una pena porque además es el único libro de la editorial que tengo firmado por el editor con una bonita dedicatoria. No quisiera que esta reseña negativa le molestase, ni a él ni a nadie más. Es una opinión, voy a tratar algunos puntos del libro, lo voy a argumentar más o menos, señalar lo que creo que no tiene mucho sentido, lo que me parece más absurdo, lo que me ha extrañado durante la lectura, lo que no me convence, y ya está. Yo no podría hablar bien de un libro que no me ha parecido un buen libro, y además que me recuerda a otro libro, a una novela que detesto con toda mi alma y que siempre tengo presente tanto cuando escribo como cuando leo. Aquí he encontrado algunos paralelismos o algunos, entre comillas, errores, o lo que yo considero errores, que hacen que me recuerde mucho a aquel libro y que también influya en mi percepción. Esta reseña, como decía, la voy a hacer antes de comentar la novela con amigos, antes de leer y escuchar otras reseñas, con lo cual probablemente en el momento en que estés escuchando esto, mi opinión sea un poquito más favorable o no tan negativa. Seguramente haya matizado algunos puntos, otras cosas las haya comprendido mejor, a lo mejor algo que yo pienso que no tiene sentido, después me hacen ver que sí lo tiene y que es algo genial y que es una obra extraordinaria. No creo que llegue a tanto, pero seguramente mi opinión vaya también suavizándose con el tiempo. Y si has leído la obra, si has leído Persecución, y cuando me oigas hablar, dar argumentos, dices, no estoy de acuerdo con esto, porque esto sí que tiene sentido, porque esto tal, me parece estupendo, puedes comentarlo educadamente, con respeto, aportando argumentos, siempre aportando argumentos, no sentimientos ni emociones. A mí la verdad es que los sentimientos y las emociones de los demás me importan entre poco y nada. Creo que los sentimientos están muy bien para tu pareja, para tu familia, para tus hijos, pero en la esfera pública los sentimientos y las emociones de la gente no tienen cabida, no importan a nadie. Entonces, si me queréis argumentar qué os ha parecido la obra, a favor, en contra, de acuerdo con alguna cosa que yo digo, o en desacuerdo con alguna cosa que yo digo, perfectamente podéis dejar un comentario para que también eso ayude a tener una visión de la novela desde diferentes perspectivas, que me parece lo ideal. Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar ya la reseña. El libro, Persecución, ojo, voy a destriparlo, voy a destripar el final, voy a leer citas y fragmentos del final.
Voy a leer, creo que incluso los últimos párrafos del libro. Si no has leído la obra, cuidado porque, bueno, cuidado no, es que te vas a encontrar que la destripo. Te voy a destripar la historia, la estructura, muchas cosas. Así que cuidado, esto se escucha después de haberla leído, a ser posible. A no ser que tengas claro que no la vas a leer por tal o por cual cosa, entonces está bien. Dicho esto, ahora sí comenzamos la novela. Parte persecución de una idea que tiene mucho potencial, una idea que a mí de primeras no me llama, pero creo que tiene mucho potencial, que es, tras un año de relación, un año de noviazgo, Albert Jordi le anuncia a su pareja, Elia, le anuncia que mató a su mujer. Dice, yo maté a mi mujer. Y que estuvo en la cárcel. Este es un tema muy potente, muy fuerte, muy impactante, para alguna gente más, para otra menos. Yo digo que a mí no es una cosa que me interese mucho, pero creo que no profundiza el autor tanto en ese tema como quizá el lector puede esperar o como podría hacerlo y dejar una obra mucho más potente. Creo que el tema se desinfla y luego intenta volver a él, pero ya es tarde y no lo hace con profundidad. El tema de la falta de profundidad o la falta de ahondar en algunos temas lo tengo muy presente. Yo durante la lectura veía que sacaba muchos temas y que luego se quedaban en algo superficial, en un comentario, en una descripción o en una disertación de 2 páginas que luego no servía para nada. Voy a explicar esto. Conocemos en el libro, se habla del tema de la violencia de género, se habla de cómo mata a su mujer, conocemos las impresiones del asesino, sus recuerdos, su percepción, en cierta manera la motivación, aunque esto no queda muy... Para mí, para mi gusto, no queda muy clara esa motivación. Además lo hace con mucha frialdad, de una manera muy extraña, luego lo veremos. Se profundiza, o parece ser que va a entrar en esto, pero la novela luego dice, no, más allá no voy a ir. O sea, no va más allá. Podría haber dedicado más páginas y además haberlo hecho, desde mi punto de vista, mejor. En cambio, en lugar de profundizar en ese tema y explorarlo donde otros no llegan, en cambio, introduce un sinfín de otros temas alternativos que no vienen a cuento y que parecen estar de pegote, metidos con calzador, como suele decirse. O sea, temas que se mencionan, que a veces, aunque de manera superficial, se extienden varias páginas, pero que no vuelven a tener ninguna relevancia en la obra, que no conectan nada con nada. Temas como, por ejemplo, la inmigración. Se habla de los empleos basura a los que tienen que acceder los inmigrantes. Se habla también incluso de los refugiados. Se habla de las macrogranjas, del sacrificio masivo de animales para consumo humano, como los cerdos. Se habla incluso de la calidad de la carne, de la calidad de los alimentos que tomamos. Se habla de las piscifactorías, un pescado engordado artificialmente, que no sabe a nada, que ni siquiera parece pescado, una especie de sucedáneo. Se habla de la burbuja inmobiliaria, del negocio del ladrillo, que España vive de la construcción, o vivía durante unos años de la construcción. Se habla de los desahucios, por supuesto siempre desde el punto de vista, o diciendo que los desahucios se desahucian siempre familias con hijos, familias que no pueden pagar, siempre son víctimas, pobrecitos. Se habla de los perros abandonados. Hay una página en la que de repente entramos a hablar de perros abandonados, la perrera que al día siguiente vendrá y se lo llevará, luego no se vuelve a hablar de perros nunca más. Se habla del racismo, ese sí que tiene una presencia mayor, aunque tampoco parece ir hacia ninguna parte. Son temas que se mencionan, hay muchos más, yo he puesto aquí unos cuantos. Son temas que se mencionan, temas además de cierta sensibilidad social, muy actuales, pero que no parecen tener cabida en la obra, porque la obra no va por ahí, ni siquiera pasa cerca de esos temas, simplemente en los pensamientos de los personajes aparece, se habla un poquito, hay una pequeña disertación, siempre suele ser muy superficial, siempre suele ser de una manera simplista, como decía con los desahucios. Hay muchos desahucios, tantos a la hora, familias con hijos. Vale, está muy bien, parece que es un tema que te preocupa mucho, pero el libro no solamente no trata ese tema, sino que además eso no viene a cuento para nada. Simplemente es porque la protagonista trabaja en una inmobiliaria y en sus preocupaciones y en sus neuras mentales, pues igual que te habla de su abuelo, el pescador, y de las piscifactorías, pues te puede hablar perfectamente de la burbuja inmobiliaria, puede salir de repente un compañero de trabajo
que no viene a cuento para nada, que no tiene ningún tipo de... Yo no le veo relación, Quizá cogido con pinzas puedas decirme que hay algún tipo de paralelismo que conecta. Yo no termino de verlo. Hay un compañero de trabajo que le cuenta que quiere vender su piso por un precio que no vale a una familia inocente, intentar estafarlos para intentar salvarse él y salvar a su familia. A ver, podría estar bien, pero es que no viene a cuento. Es que esta novela no es. Esto no, aquí no pertenece. Bueno, pero se puede decir. Bueno, puedes decir lo que tú quieras, que es tu libro, pero no... Frena, es como un paréntesis. Es como si te meto un anuncio de Burger King que te tienes que tragar de 30 segundos. Pues me lo tengo que comer, pero que realmente lo puedes ver mientras ves una serie. A lo mejor una serie te la paralizan con publicidad, pero la publicidad no es parte de la serie, es un paréntesis, es algo aparte, ajeno completamente, solo que en este caso está integrado en la novela como si perteneciera a ella. Desde mi punto de vista no pertenece, es casi como publicidad, es algo que no viene a cuento. La novela está narrada desde diferentes perspectivas. Comienza Elia narrando el primer capítulo, luego Albert Jordi el segundo, y luego otros personajes toman el relevo para finalmente volver a los principales, a Elia y Albert Jordi. Con lo cual eso nos da una visión más amplia tanto de cualquier cosa, porque todo lo que quieras contar en la obra lo puedes contar, te da facilidades. O más que facilidades, te da la oportunidad de profundizar aún más en un tema que tanto preocupa socialmente y que tanta sensibilidad despierta, como por ejemplo la violencia de género. O sea, es un tema... Él ha matado a su mujer, ahora tiene novia, se lo ha dicho después de un año. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Cómo se reinserta en la sociedad una persona que ya ha pagado por su crimen, que ya ha estado en la cárcel? ¿Cómo reaccionan sus círculos? ¿Cómo reacciona su novia al enterarse? Todo eso, que puede ser muy interesante, muy de actualidad, no se trata. O se trata de una manera así un poco por encima, en algunos momentos parece que vamos a ahondar, pero, desde mi punto de vista, no llega a hacerlo. Y además, te bombardea, como digo, con todos esos temas, esas disertaciones de temas siempre muy de actualidad, muy, ya digo, repito, inmigración, macrogranjas, desahucios, racismo, son cosas así como que están en la opinión de la gente, están en la calle, son temas que estamos muy sensibilizados, pero que no vienen a cuento. Es que en esta novela no, esas cosas no. Y además no veo tampoco que las disertaciones esas que incluye en las reflexiones de los personajes, en su flujo de conciencia, en su pensamiento, en sus preocupaciones, porque conectan una idea con otra, que eso a priori podría estar bien hecho, pero no me gusta para nada cómo lo ha hecho, conecta una idea con otra, y entonces, pues, igual que te está hablando de su pasado, que nos viene muy bien para conocer más al personaje, entender sus motivaciones, etc., bueno, que no sirve de nada, porque te cuentan su pasado, nos hablan de su familia, de su abuelo, pescador, su padre, pescador, que luego tuvo un accidente o se suicidó, no queda claro, y cómo eso influyó en ella. Vale, pues eso está bien que ahondes ahí, está bien que explores eso, pero desde mi punto de vista no termina de hacerlo bien, o no termina de hacerlo siquiera. Y además entre medias te habla de las piscifactorías, te habla de los perros, te habla de los desahucios, dices, ¿y todo esto ahora para qué? Todo esto para nada. Todo esto para nada. Bueno, recuerdo incluso un párrafo en el que nos menciona que Albert Jordi, después de huir, en el capítulo 2, he tenido que volver a leérmelo para encontrar ese párrafo. Después de huir, o cuando está huyendo, menciona de pasada que había leído un ensayo sobre el cambio climático y media novela. A ver, que es un detalle sin importancia, pero claro, que sea tan específico me llama la atención. Y además sobre un tema que digo, este tema va a tratarlo en alguna disertación, tantas que tiene. Un ensayo, no un ensayo en general, media novela. Ya que estás, dinos también el nombre de la novela. ¿Qué novela era esa? ¿Qué media novela era esa? Ensayo sobre el cambio o la cambio climático, dice. No crisis climática, pero bueno, podría decir crisis climática, que da lo mismo. Me parece muy específico. Es la pistola de Chekhov esto, el arma de Chekhov. Si la sacas es para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela. No va con la personalidad del personaje. No creo yo que Albert Jordi sea una persona a la que el cambio climático le interese, ni a favor ni en contra. No creo que le interese en ningún caso. Es un dato que está ahí, sin más, y como tantos otros, como tantos temas que trata, pues es mejor que lo ignores.
es mejor que lo ignores porque no significa nada. Te vas a confundir pensando que eso va a tener algún tipo de sentido. No tiene ninguna repercusión ni para los personajes, ni para su trayectoria, ni para sus acciones, ni para la obra, para nada. Como mucho, podría servir para justificar esa disertación sobre las macrogranjas, el consumo de carne, pero tampoco, no sirve para nada, es un dato que está ahí sin más. Otra cosa que me llama la atención es que en una novela en la que se habla de crimen, de asesinatos, vemos hablar sobre la cárcel, los expresidiarios, que además siguen delinquiendo, la policía aparece mencionada 2 veces. 2 veces se menciona la policía. Una vez es la policía, otra vez son, creo, los Mossos. La primera vez, la policía, los Mossos, se muestran como idiotas. Idiotas que están disparando. Ha habido un accidente de un camión ha volcado, había cerdos en él. Los cerdos, unos han muerto, otros se han quedado desmembrados, se han quedado por allí, por el campo, sueltos, y hay que acabar con ellos. Entonces los policías se dedican a dispararles. Pero no disparan de una manera normal y corriente, ya está, se dispara y punto, se sacrifica el animal porque no se lo pueden llevar, por lo que sea. No, es que lo hacen apuntando y jugando. ¡Diana! Celebrando, ¡ay, le he dado en la cabeza! Son como idiotas, son idiotas. Queda muy ridículo, o sea, se ridiculiza a la policía en esta escena. Bueno, no pasa nada. La segunda vez y última que aparecen mencionados es de pasada. Albert Jordi va con los 2 expresidiarios compañeros suyos en un Mercedes bastante caro, a una gran velocidad, excediendo el límite por la carretera, van hasta el culo de droga. Según uno de los narradores, que es uno de los, creo que es Mercury, uno de los expresidiarios, según él, la policía, aunque les ve, no les detienen, no les dan el alto, no les persiguen, no hacen nada, porque como es un coche caro, como es un Mercedes de un modelo concretamente muy caro, la policía debe de pensar que es el hijo de un ministro o algo así y por tanto no actúa. Que esto yo no lo termino de... Esta lógica yo no termino de verla. Supongo que habrá quien celebre este retrato de la policía como un cuerpo ridículo y corrupto al servicio de las élites, de los ministros, de sus hijos. Yo no termino de entrar en ese juego, no termino de creérmelo. Me resulta muy inverosímil, me resulta estúpido, y que se justifique de esa manera, no lo sé, no sé qué tipo de crítica a la policía es esta. Pero bueno, también está muy presente en la novela el atentado de las Ramblas de Barcelona, bastante presente, ¿eh? No solamente que se comente de pasada o que se haga una disertación sobre él, es que constantemente está en la mente de los personajes. Y en menor medida, aunque al final también bastante, el conflicto del independentismo. Además, como lo narra Elia, que además era independentista, pues se habla desde el punto de vista del nacionalismo, todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Todo esto para qué? Me preguntaba yo mientras leía la novela todo el tiempo. Todo el tiempo la frase era: ¿todo esto para qué? Todo esto para nada, me respondía yo mismo. Esperando equivocarme, esperando que al final de la novela de alguna manera le diera sentido a todo, desde los atentados de las Ramblas hasta lo de la inmigración, las macrogranjas, el tema de estos inmigrantes a los que fastidian, putean y muere uno y matan a uno. ¿Todo esto para qué? Todo esto para nada. Para nada. Incluso los 2 expresidiarios compañeros de Albert Jordi de la cárcel que abusaban de él y tal. Estos tipos, ¿para qué? Para nada. Prácticamente todas las tramas, además, se cierran de una manera estúpida, de la manera más fácil posible, que es dejándolas a medias o simplemente con una llamada telefónica. El teléfono como salvavidas creativo. Los expresidiarios, compañeros de Albert Jordi, le han ofrecido formar parte de un negocio de secuestro de niños y de amenazar con trocearlos y mandarles trozos a los padres hasta que paguen, extorsión. Él huye de ellos, llegan a pelearse y él ya no sabe cómo se va a librar de ellos. Son gente peligrosa. Son un problema. Yo creía que eso de alguna manera iba a conectar con Elia, con su relación, que todos los que están persiguiendo a Albert Jordi de alguna manera iban a coincidir en alguna escena que sería el clímax de la obra, y no pasa. ¿Cómo se soluciona el tema de los expresidiarios? Que están todo el rato encima de Albert Jordi, que le destrozan el piso de una manera repugnante, que son una amenaza para él, para la sociedad. Él se plantea matarlos. ¿Cómo se soluciona ese problema?
por teléfono. De repente le llaman, él coge el teléfono, contesta y dice, sí, ¿quién es? Dice, soy yo, tu compañero expresidiario. Y le dice la siguiente frase, y esto es citando del libro. Le dice, tú te olvidas de nosotros, nosotros nos olvidamos de ti. Y él dice, conforme, cuelga y se olvidan los problemas. Ya no le persiguen los expresidiarios, ya no son una amenaza, ya no tienes que preocuparte de nada. Oiga, ¿pero esto qué es? Digo, bueno, luego saldrán otra vez, luego volverán a ser una amenaza, volverá a haber algún tipo de... No, ya está, ya lo hemos terminado, lo hemos hablado por teléfono, en 2 frases hemos quedado que cada uno a sus cosas, nadie denuncia a nadie y no pasa nada. Bueno, esto es exactamente lo mismo que ocurre al mismo tiempo con el problema entre Elia y Albert Jordi. Albert Jordi acaba de terminar de resolver su problema por teléfono y con las mismas, dice, ya que estoy, coge el teléfono y llama a Elia y le dice, oiga, ¿podemos hablar? Fíjate que ella lleva varias semanas persiguiéndole de manera bastante seria. Ha ido a buscarle al hotel, se ha colado se ha hecho de todo. Le llama por teléfono él y dice ella, pues ya está, pues vamos a hablar. En la página 344, son 390, lo que es la novela son hasta la 390. En la página 344, ya hacia el final del libro, empiezan a hablar por fin Albert y Elia sobre el hecho que ha originado la novela. Por fin, el asesinato de su mujer. Vamos allá a tratar este tema, que es el tema central. A mí me da la sensación, o me ha dado la sensación, de que ahora es cuando vuelve a hablarse de lo importante, de que hemos tenido un paréntesis muy, muy grande en el que se han contado cosas que sí se pueden conectar un poco y que pueden establecerse paralelismos, por supuesto, pero que en su mayoría, en la mayor parte de esas páginas que hay entre la 50 que huye Albert Jordi de casa y ya se va fuera y ya empieza el conflicto del camión que vuelca con los cerdos y todo eso, desde la página 50 hasta la 340, para mí hay un paréntesis en el que sí, hay cosas que aportan, hay cosas que se conectan, hay paralelismos claros, pero gran parte de esas casi 300 páginas me sobran completamente. Vamos a hablar sobre los criminales, Mercury y Andrés, así les llamo yo, los criminales. Son muy curiosos estos personajes, con mucha historia, son homosexuales, pero también son racistas, asesinos, drogadictos, o sea que tienen de todo, son bastante profundos, creo que son los personajes mejor construidos, llevan una vida de vicio, drogarse, hacer lo que les da la gana, la calle es suya, cierta impunidad ante la ley, ¿no? Con esa excusa de que como vamos en un coche caro, pues piensan que somos el hijo del ministro y no pasa nada. No sé yo muy bien eso, pero bueno, una vida de crimen, secuestran niños, hacen lo que quieren, extorsionan a los padres y cuentan con una personalidad muy fuerte y muy marcada, que da para mucho, tiene mucho potencial, aunque en la novela se queda un poco floja. Creo que la novela peca en estos personajes, que son quizás los mejores del libro, pues están desaprovechados. Tienen potencial, como muchas otras cosas del libro, pero no termina de explotarse. Yo por lo menos he hecho en falta algo más. No sé muy bien ni siquiera para qué aparecen en la novela. Del mismo modo que el protagonista no tiene muy claro por qué ha contactado con ellos en el hotel. O sea, el protagonista les llama y dice, ¿me ofrecéis trabajo? Es que tú ya tienes trabajo. Tú trabajas en una librería. No, es que quiero dejar atrás mi vida porque mi novia se ha enterado de que cometí un crimen y pagué por él. Un poco exagerado tú también, pero bueno. Quieres buscar un nuevo trabajo y la única manera de encontrarlo es voy a contactar con estos expresidiarios que me violaban en la cárcel. Pues, hijo de mi vida, un poco tonto también eres. Son una parte de su pasado. Son una parte oscura, Mercury y Andrés, del pasado de Albert Jordi, una parte que no puede negar, él mismo lo dice hacia el final del libro. Y a su vez, es una parte de su pasado que nunca sabe cuándo puede volver. Pues no volvería si no los llamases, también te lo digo. Pero bueno, él piensa que es algo que recurrentemente puede volver y puede afectarle. Del mismo modo, nunca sabe cuándo puede volver a afectarle o a perjudicarle el hecho de haber asesinado a su mujer, de ser un homicida. Aquí sí que encuentro el paralelismo, sí que le puedo dar sentido a su relación con Mercury y Andrés, pero para mi gusto está mal ejecutada. Porque ya digo, una llamada y todos los problemas se solucionan. Una llamada y no te molestamos más, no te preocupes. No, pero quizá algún día vuelvan. Es que en primer lugar eres tú el que les has llamado. Es que tú has traído ese problema a tu casa porque has querido. Y además has participado con ellos de drogas, de un asesinato,
de conducción temeraria y de un montón de cosas más. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Albert Jordi? Pero bueno, él está confuso, está en un momento oscuro, tal, esa parte está bien, pero claro, es tan contradictorio. Bueno, él mismo nos dice, son mi pasado, ¿qué hago? ¿Huyo de mí mismo? Cuando yo leí esto dije, vale, está hablando de ellos, pero está hablando del asesinato de su mujer. Esta me parece una idea muy buena, muy muy buena. El ¿qué hago? ¿Huyo de ellos? ¿Huyo de mí mismo? ¿Cómo puedo huir de mi pasado? Me parece muy buena, pero ya digo, muy mal ejecutada. Estaba hablando de estos compañeros de cárcel, pero también del asesinato de su mujer. Eso está conectado. Ese paralelismo ya digo que me parece bueno, pero claro, si se va a quedar solamente en eso, en un paralelismo, en una situación que puede volverte y perjudicarte en un futuro, si solamente para eso hemos visto y conocido a estos dos criminales y toda la historia que hay detrás, con lo que ha ocurrido con Albert Jordi, con el tema de los negros, el tema del camión, el tema del asesinato y todas esas amenazas de que vamos a secuestrar niños, si tú no participas, tal, dínoslo, la presión para que se meta en el negocio. Si todo eso era simplemente para este paralelismo, para explorar esta idea, pues yo no le veo el sentido, me parece que está desproporcionado, porque ya digo, son 290 páginas, 290 páginas de una novela de 390, es que me parece muy exagerado para lo poco que luego da, y que además se solucione con una llamada. Tú te olvidas de nosotros, nosotros de ti. Conforme. Fin. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, uno de los puntos de persecución es que el libro es bastante incómodo, o puede parecer incómodo y desagradable en un sentido de explícito y tal. Tiene la pretensión de incomodar. A mí personalmente no creo que no me ha incomodado, no me ha desagradado nada. Yo reconozco cuando algo puede ser desagradable, pero en este caso me ha dado un poco igual porque además, paralelamente, estoy leyendo un libro que es tremendamente desagradable. Es lo más desagradable que te puedes encontrar. Entonces incómodo no es. Me puede parecer curioso, a mí no me incomoda. Entonces, en ese sentido, me da bastante igual. Habló mi hermana con el editor, que fue a quien le compró en la feria de Sant Jordi de 2023 la novela. Que además el editor, Jan, le puso una dedicatoria para mí, que está muy bien. Él comentó que tenía ciertas descripciones con el fin de resultar incómodas o de ser un poco desagradables, y además las tiene y las notas, mientras lo lees, lo ves. Tanto en el momento en que vuelca el camión con los cerdos despedazados, moribundos algunos, las patas de los cerdos que utilizan como chinchetas para poner notas, el negro y él, Sulaiman, no me acuerdo del nombre, y Albert Jordi, o sea, el asesinato, cómo se trata con la frialdad, el hecho de que mató a su mujer, cómo la mató, esa frialdad también es bastante incómoda, o puede serlo. Para mí personalmente, ya digo, no es incómoda, no llega a incomodarme, pero porque por mis circunstancias actuales pues estoy curado de espanto. Me parece bien que pretenda ser incómodo o desagradable en algunas cosas y tratarlo con esa crudeza. Me parece genial que un libro tenga ese tipo de incomodidades o contenido explícito, en este sentido violento. Pero claro, una vez más, creo que esa incomodidad o ese ser desagradable es gratuito, que está por estar y que la mayoría de veces no aporta nada. Otras sí, otras acompaña a la emoción del lector, a la percepción sobre una escena, a la fuerza que ésta tiene, a la crudeza de la misma. La mayoría de veces creo que no aporta nada, que está por estar. Hay excepciones, como digo, cuando conecta algunas descripciones más sórdidas o explícitas, quizá con los recuerdos del asesinato de su mujer, ahí creo que está muy bien hecho. La situación de su pareja actual también la conecta a veces, imaginando que la mata o ella imaginándose que ocurre esto o lo otro, pero en otros momentos, también como cuando te habla de asesinar niños, trocearles para enviar dedos o orejas, la nariz a los padres, ahí el lector realmente no sabe por qué le están contando eso. O sea, está bien, me parece curioso, es un tema que puede ser atractivo e interesante por la crudeza, por lo sórdido, por lo horrible que es, pero claro, ¿por qué me lo está? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Esto para nada, como antes. Sería muy bueno si luego todo eso tuviera algún sentido, si apareciera hacia el final de la novela, si el papel de los criminales fuera algo más que el pasado oscuro del protagonista. Ya digo, sería muy bueno, pero no lo es. Si se continuase
esa historia que nos abre ahí, esos melones que nos estás abriendo, luego los dejas abandonados. Se corta de raíz. Tú te olvidas de nosotros, nosotros nos olvidamos de ti. La frase concreta es: olvídate de nosotros y nosotros nos olvidaremos de ti. Sí, es esa, la tengo aquí apuntada. Yo tengo la sensación de que el único motivo por el que me han hablado de tanto crimen en el libro y se empeña el autor o los narradores en dejar claro que está por todas partes el crimen, que es un mundo peligroso. Si todo el mundo fuera como Albert Jordi, a tus hijos se los van a llevar, te los van a secuestrar para extorsionarte, para intentar que pagues 20.000, 30.000, 40.000 euros. El hecho de que nos hable de todo eso, del crimen que está en todas partes, un crimen que además del que no se habla, esa extorsión, ese trocear niños, no se habla de ello, nadie lo habla, no quieren que lo sepas, pero está por ahí. Eso me da la sensación de que es para meterme miedo, o sea, para que ponga una alarma en casa, para que no deje a mis hijos salir a la calle a jugar solos, para que no me separe de ellos cuando los llevo al colegio, ni deje que vayan solos. Es más que nada para meter miedo, esta sensación que me da. Imagino que no, pero yo personalmente, y esto a lo mejor es un poco exagerado, yo no veo la diferencia. No veo la diferencia entre esto y el sensacionalismo de los programas de telesucesos de las mañanas, tipo Ana Rosa Quintana, Espejo Público, ahí con los de madre mía los ocupas, madre mía los robos en las casas. O sea, me parece un poco lo mismo, es sobreexponer un problema que además en España no tenemos, o sea, pueden darse casos por supuesto, pero en un índice tan bajo que realmente no es una lacra de la sociedad. No sé cuántos asesinatos hay en España al año. ¿Cuántos asesinatos son con niños? Es muy pequeño. No creo que haya realmente, a lo mejor luego resulta que hay tramas y tal de secuestro y extorsión con niños. Aquí lo ponen como si fuera lo más normal del mundo. Parece que es para dar miedo porque, ya digo, no tiene ningún sentido en la obra, no tiene función más allá de contártelo y asustarte, no parece haber otra cosa. Entonces, pues, ¿todo esto para qué? Insisto, todo esto para nada. Cosas que podrían estar bien en la novela. Cosas que sí podrían estar bien y que algunas de ellas están bien. El tema de haber asesinado a su mujer, la reinserción social, después de haber pasado por la cárcel y haber pagado por su crimen según dicta la ley. Me parece muy interesante ese reto de volver a tener pareja, que ésta conozca tu pasado, pueda confiar en ti, hasta el punto de llevar una relación normal. Esa carga que todos llevamos, en este caso que él lleva, una carga mayor de la que una persona quizá normal podría tener porque él es un asesino. Pues bien, esto no se trata en la novela más allá de lo que cualquiera podría imaginarse, de una manera que para mí es muy superficial. Entonces, ¿todo esto para qué? Todo esto para nada. Me parece bien que establezca cierto paralelismo entre un accidente aéreo o el 11 de septiembre y el asesinato de su mujer. Ahí también veo algo que puede estar bien. Es un antes y un después en la vida de esas personas concretamente. Después de ese acontecimiento, el 11S o el asesinato de la mujer, después de ese día, por ejemplo, la azafata, las novias de él, saben que puede volver a ocurrir, que puede haber algún atentado en un avión, que puede haber un accidente aéreo, que puede este tipo volver a hacer lo que ya hizo en el pasado, que es matar a su pareja, que en este caso eres tú. Entonces es un reto, como digo. Hay que hacer ellas tendrían que hacer, o tienen que hacer, si quieren entrar ahí, un ejercicio de confianza mayor del que una persona normal con su pareja podría hacer. Está presente en la novela esto, pero no se desarrolla. Y ya digo, es que aquí no se desarrolla nada, es que no se termina de desarrollar nada. Está todo muy por encima, cogido con pinzas, y no me convence. El flujo de conciencia, ese recorrido por los pensamientos de los personajes, aprovechando que son ellos quienes narran la historia, es algo que podría estar muy bien, se reparten los capítulos, ya digo, es interesante, es una obra con diferentes perspectivas. Esto no es que sea innovador, pero está bien, puede en este caso ser un punto muy positivo, pero es que tampoco me da la sensación de que los pensamientos de los personajes sean naturales, ni de que las ideas que tienen sean de una persona normal. No digo una persona cuerda, una persona que esté en sus cabales, no, es que son ideas que parecen muy forzadas, muy metidas con calzador, que de repente se acuerda de las perreras y de los perros abandonados porque ve un perro por la ventana y dice, ay, pobrecitos los perros, qué mal lo pasan, que luego se lo llevan, o de las piscifactorías. Pues, a ver, un poco sí, pero claro, hay tantos temas, tantas disertaciones, y muchas de ellas no tienen ninguna relación ni con el personaje, ni con su entorno, ni con lo que observa, ni con su pasado, que dices tú, ¿todo esto para qué? Ya sabéis la respuesta, todo esto para nada.
Entonces, este tema de los narradores, del flujo de conciencia, de los pensamientos, de ver qué están pensando ellos a lo largo de las diferentes escenas, no me gusta. No me gusta la manera en la que está mostrado, la manera en la que se ha ejecutado en la novela. Introduce temas que no tienen nada que ver, que tampoco dan la sensación de ser pensamientos naturales, y al final, pues aquí a mí me da la impresión de que todos los personajes están muy sensibilizados con algunos temas sociales o políticos de actualidad, pero nada más. En cuanto a la relación de los personajes, vamos a ver la relación de los protagonistas, de Elia y Albert Jordi, y el final del libro. Nos queda la parte más interesante de la reseña. Llevan un año saliendo juntos, un año. Me parece muy poco tiempo. Por muy intenso que lo vivan, por mucho que se llamen, o que se amen, perdón, que se amen, es como si no se conocieran todavía, están conociéndose. Personalmente, creo que en una relación de pareja, el amor pasional del inicio, la ilusión de empezar a salir con alguien, ese amor irracional, creo que todo eso debe acabarse, debe morir, debe evolucionar para que la relación pueda florecer. O sea, una relación no puede sustentarse en el enamoramiento. Por ello no entiendo tampoco que se estén planteando tener un hijo. Lleváis un año juntos, un año. Es muy poco tiempo. Y ya quieren tener un hijo. Para mí no tiene sentido embarazarse o quedarse embarazada de un novio, para empezar, y menos si llevas tan poco tiempo con él. Que no es solamente que lleven un año, pero se conozcan de toda la vida, ¿no? Es que no lo conocías antes, lleváis un año y seguramente lo conozcas desde hace un año. Creo que en la novela se está dando, o se ha dado, mucha importancia a la relación que tienen estos dos, cuando en realidad es una relación que está muy verde todavía. O sea, entiendo que ya tienen una edad, que si quieren tener hijos, pues tiene que ser pronto, porque es que toda la vida fértil no vas a ser. Pero no creo que sea muy lógico, ni tampoco aconsejable, quedarse embarazada de tu novio, del que sabes muy poco, y a quien conoces por sí mismo. No conoces a su familia porque dice que la madre la tiene en una residencia y tal, no tiene a nadie más, no parece tener amigos. Oiga, esa persona es extraña, no tiene a nadie, no tienes referencias sobre esa persona. Difícil confiar, ¿no? Pero bueno, al final lo vas conociendo poco a poco, pero es que llevas un año. ¡Un año! Ella es idiota. O sea, mi conclusión es que ella es idiota, se demuestra tanto... Él tampoco es mucho mejor o mucho más inteligente, son los dos idiotas, pero ella tremendamente idiota. Se demuestra tanto en su actuación del capítulo 1 como especialmente a través de los acontecimientos de los capítulos siguientes. Y vamos a ir al final del libro, cuando ya, después de la página 340, cuando ya por fin Albert Jordi la llama por teléfono y dice, venga, vamos a hablar... vamos a volver al capítulo 1 y a hablar las cosas. Él va a la casa de ella le abre la puerta, hablan tranquilamente, le pregunta, hay una conversación muy interesante ahí, ojo que esas 4 páginas me han parecido quizá lo mejor del libro, por la manera en la que ella le señala a él que quizá quiere justificarse con ella de alguna manera y él le señala a ella si ella quiere tal, o sea, es muy interesante. Pero la conclusión a la que llegan ellos, o la solución que da Elia, me parece una cosa extrañísima. Ella decide, después de que él le cuente, sí, maté a mi mujer y tal, ella decide que tiene que ir a ver la tumba de su mujer. Dice, llévame a ver su tumba. Bueno, quiere cerciorarse de que la historia que él le ha contado es real. De hecho, para ella es mucho, o sería mucho peor, que no la hubiera matado y que se hubiese inventado eso, que la hubiera matado. Curioso, me parece bien, me parece un punto positivo. Es ahí interesante ahondar en la psique del personaje, por fin, después de 340 páginas, parece que vamos a ahondar. Pero no, él le dice, si quieres cerciorarte de que de verdad ocurrió así, no pasa nada, puedes hacerlo. Puedes ver los papeles de mi abogado, puedes ver los documentos del juicio, puedes consultarlo todo. No, Elia no es. Elia, para el tema inmobiliario, los papeles, la legalidad, sí. Pero ojo, para el asesinato de tu mujer quiero una prueba empírica. Llévame al cementerio, que quiero ver la tumba en la que ponga Sara. No lo sé, a mí me daría, la verdad, más tranquilidad ver el papeleo, ver la verdad. Porque tumbas con nombres de Sara, hay muchas. Dice, no, me vas a llevar ahora mismo para que no te dé tiempo a investigar. Oiga, que es que yo miro el móvil un segundo y a lo mejor puedo encontrar dónde hay una Sara. O sea, quiere decir que igual que el móvil me sirve para solucionar problemas como los criminales o hablar contigo y poner fin a la persecución, pues también podría buscar ahí algo de información o consultarlo con alguien. Bueno,
Se va con él al día siguiente, tranquilamente, se van al cementerio, llegan temprano, esperan a que abra. Esto es importante, esta espera, esta tranquilidad es muy importante para mí, por lo menos. Van al cementerio, él sabe en qué cementerio más o menos puede estar ella, pero no exactamente dónde está la tumba, con lo cual se ponen allí en el cementerio a buscar la tumba. Y no podría ser que él se pusiera a buscar cualquier tumba en la que pusiera Sara. O sea, ella también es un poco confiada. Pero, bueno, supongo que con la fecha de la muerte y tal, pues, y la edad, dice ella, vale, sí, me creo que pueda ser tu esposa. Leo un fragmento de la novela que dice, esto lo narra Albert Jordi. Dice, le puse la mano en la espalda a Elia y la guié hacia los nichos con flores. Si no estaba enterrada allí, no sabía qué pasaría. Elia me había hecho ir al cementerio para que le demostrara que no la engañaba. Si no había muerta, tendría que decidir qué hacía conmigo. O sea, ella solo se quedará tranquila si hay muerta. Si no hay muerta, es mucho peor. Dice, me quería como asesino, pero no me quería como hombre capaz de creerse asesino. O sea, no me lo puedo inventar. Tenía todo el derecho a valorar la verdad por encima de cualquier otra cosa, también de la vida. La verdad está viva, pero la vida no es verdad a la fuerza. Bueno, aquí Elia me va a demostrar que es bipolar, que tiene algún tipo de tara mental, que tiene algún problema más allá de lo traumático que podamos decir que es lo que le ha ocurrido. Vale. Van al cementerio, ven la tumba, no hablan, dicen, venga, vamos a casa. Ya la hemos visto, vamos a casa. Vuelven a casa, se acuestan, tienen relaciones de índole sexual, de una manera también un poco fría, sin ganas, como dos figuras de madera, nos describe. Duermen juntos esa noche, como tantas otras veces, y prepárate, porque a la mañana siguiente ella está llorando. Ya está llorando, con el cuchillo en la mano. El cuchillo que tiene en su poder desde que hace un tiempo se fue al piso de él y cogió el cuchillo con el que él mató a su mujer. Claro, él se sorprende de cómo tienes tú ese cuchillo. Y ella no para de llorar, venga a llorar, venga, ay, ay, como si en ese momento se hubiese enterado de que mató a su mujer, como si hasta ese momento no fuera consciente. Ayer, cuando tranquilamente fuimos al cementerio, cuando pasamos el día juntos, cuando dormimos juntos, cuando tuvimos relaciones, esto no lo tenía yo asentado en la cabeza, tampoco durante las semanas de persecución, etcétera, y ahora de repente parece que se da cuenta. Ella le echa en cara, ¿por qué no me lo habías dicho? Si te lo he dicho desde el principio. La novela empieza cuando te lo digo, señora, o sea, yo creo que te lo había dicho. Él responde con toda la tranquilidad del mundo, es un cuchillo. ¡Eres un peligro público!, le dice ella después de acostarse con él, tener relaciones y dormir juntos. Y meterlo en su casa. Y además invitarle o proponerle u obligarle a hacer una excursión al cementerio. ¡Eres un peligro público! Estoy a punto de gritar. Quiero abrir la ventana y ponerme a gritar. No me veo capaz ni de llegar a la puerta. ¡Ay, Dios mío! No me he movido por miedo a despertarte. Estoy muy asustada al ver... No me he movido por miedo a despertarte, pero aquí estoy con el cuchillo. O sea, he ido a coger el cuchillo y he vuelto, pero no me he movido por miedo a despertarte. Señora, no estás bien de la cabeza, ¿eh? No estás bien de la cabeza. Estoy muy asustada. Albert Jordi, estoy paralizada. Mírame las manos. Tiemblo. ¿Por qué me lo dijiste? Porque me contaste lo que habías hecho. ¿Querías prepararme? ¿Querías hacerme lo mismo que a ella? ¿También la avisaste? ¿También hubo otra antes? Estoy muy... Además, hacen unos monólogos en este libro. O sea, es que las conversaciones no son diálogos, son monólogos. Uno empieza a hablar y hasta dentro de 10 minutos no se va a callar. No deja... Él aquí en ningún momento dice, tranquilízate, no es así, deja que te explique. No, deja que ella hable. Él deja que ella hable. ¡Ay, también hubo otra antes! Estoy muy asustada, no dejo de temblar tal. Yo no soy nada, aquí me he despertado y lo he visto claro al despertarme. Me siento muerta. En tu mundo estoy muerta. Ahora lo entiendo. Ahora entiendes el qué. Esto es como el final de Sara Mesa, de un amor de Sara Mesa. Sube al monte, mira y dice, ahora lo entiendo todo. Ahora no entiendes nada, porque eres tonta, hija de mi vida, eres tonta. Ahora lo entiendo, no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir y no sé qué hacer. Tengo miedo. Deja que me vaya, por favor. ¿De dónde? Si estamos en tu piso. Me he equivocado. No volverás a saber nada de mí, como si no hubiera existido. Digo, anda, mira, podría decirle exactamente lo mismo que los expresidiarios Mercury y Andrés. Tú,
te olvidas de nosotros, nosotros nos olvidamos de ti. Déjame irme. ¿De dónde? Si estamos en todo caso sería vete tú, porque el piso es mío. Pero bueno, déjame irme, será como si no hubiera existido. Aquí entramos en la recta final del libro, aunque queda un capítulo que será importante también. Él se muestra muy tranquilo y calmado. Se calma, se relaja, finge relajarse para no asustarla. Y le dice, si quieres me levanto, me visto, me voy hacia la puerta despacito y no vuelves a verme nunca más. Nunca más en la vida. Como si no nos hubiéramos conocido. ¿Y cómo quieres que no lo quiera? ¿De verdad te puedes creer que podría no quererlo? O sea, yo quiero que te vayas, por supuesto que quiero que te vayas. Anoche mientras hacíamos el amor no me decías esas cosas. El día anterior, mientras me proponías la excursión del cementerio, no ha habido ninguna novedad, no ha habido ninguna noticia, no ha habido ningún disparador. ¿Por qué de repente te muestras en pánico? Vete, por favor, pero despacito, y no te acerques, que te clavo el cuchillo. Vete ahora mismo, tal, que te lo clavo en el cuello, tal. Bueno, él finge que se va, pero no se va, y entonces... Aquí, bueno, evidentemente, he puesto aquí, evidentemente, este no es el comportamiento de una persona que está en sus cabales, porque no se acaba de enterar de que ha matado a su mujer. Se enteró hace varias semanas, lo echó de su casa, lo reflexionó, estuvo dándole vueltas, se dedicó a perseguirlo, fue a su casa, se coló en ella, durmió ahí un par de días, le robó el cuchillo con el que asesinó a su mujer, dando por hecho que este era el cuchillo, que yo no sé cómo acertó con cuál era el cuchillo, no recuerdo si se da ese dato en el libro, pero sabe que era ese cuchillo. Fue a verle al hotel, se alojó allí unos días, recorrió los alrededores, preguntó a todo el mundo. Finalmente él la llamó, poniendo fin a esa persecución estúpida. Ella le permite ir a su casa para que le dé explicaciones. Preguntó lo que le dio la gana, puso sus condiciones, ir al cementerio. Al día siguiente fueron al cementerio tranquilamente y con mucha calma. Regresan a casa, se acuestan, tienen relaciones, duermen. Y ahora se escandaliza y se asusta. Y entra en pánico, va a la cocina o a donde sea, saca el cuchillo que tenía guardado, viene, se sienta, monta el espectáculo, llora y dice, no he tenido fuerzas ni para moverme, pero si has ido a por el cuchillo. He hecho todo lo que he podido por ti, dice ella. Por creerte, por confiar en ti. Me llevé este cuchillo para obligarme a creer que todo esto era posible. Y has visto ya, y no has visto ya la tumba, ya sabes que es verdad. Y allí me enteré, cuando fui a Ruy de Jots, y le pregunta por el negro. A todo esto es porque te has acordado ahora, claro. Él no. Resulta que ahora, ella se ha acordado de lo del negro. Se ve que se le había olvidado. Pero ese pensamiento ha vuelto a su cabeza. Quiere saber si lo mató él. Ayer y los días previos no importaba eso, pero ahora es fundamental y entra en pánico. Muy raro esto. Él no le da explicaciones, le enseña la palma de las manos para demostrar que está desarmado y finge, dice que se va a ir. Dice, quiero que me prometas que nunca más sabré nada de ti, le dice ella. Pues mira, igual que los expresidiarios. Él finge que se va, pero se queda y le llega a decir, te explicaría por qué la maté o por qué quiero matarte. ¿Pero para qué? No lo entenderías, no se puede comunicar, es demasiado esencial. De hecho, no pasa hasta que pasa. Es tan potente que solo existe en sí mismo. No se puede explicar. Es como si no pasara. Intenta explicar una luz. No se puede porque los ojos no hablan. O sea, no se puede explicar por qué de repente él tiene deseos de matarla. Porque es absurdo, es inverosímil. Tenemos que dar por hecho aquí que los personajes son psicópatas o que tienen algún tipo de enfermedad mental, no lo sabemos. No hay tensión, no suena creíble, no hay motivación en sus actos. Es un matar por matar, como si estuviesen destinados a ello, como si no pudieran evitar su sino. Es que es obligatorio, tengo que matarte. ¿Por qué? Pues porque está guionizado así. Es como si los mismos personajes dijeran, a ver, hay que terminar la novela con un poquito de emoción, vamos a hacer aquí un truquito, a ver si te mato yo a ti o te defiendes tú y me matas a mí, ambos estamos armados con un cuchillo, él coge un cuchillo y se espera 2 horas. Ella está encerrada en su habitación, mientras él tendría que haber salido del piso. Se espera 2 horas, ella sabe que está fuera, él sabe que está dentro con el cuchillo, esperan 2 horas, que digo yo, son 2 horas para que si te han dado pensamientos homicidas, se te pasen. En caso de que hubiera algún tipo de tensión, miedo, agresividad. No. Son 2 horas de calma. Él las cronometra. Me hace mucha gracia que se mencione eso, que las cronometra. Después entra, la agarra del pelo y la mata igual que mató a su mujer. Y luego hay un capítulo más que está narrado por Elia, en el que vemos una especie de sueño.
una especie de fantasía, una realidad alternativa en la que ella nunca le abrió la puerta de su casa a Albert Jordi después de saber que había asesinado a su mujer. Fue al psicólogo, se recuperó y aquí yo no sé si es que ella está... Esto es lo que no he entendido, si alguien me lo puede explicar. Yo no sé si es que ella está muerta y tiene fantasías, si está viviendo una especie de purgatorio donde hay cosas buenas, como salir con sus amigas, estar con la recepcionista del hotel, y hay cosas malas, como todo el conflicto catalán del independentismo, donde además ella, con su visión muy pro-independentista, nos habla de lo malo que es el Estado español, el ejército, no sé qué, mucho miedo porque van a bombardearnos. Digo, madre mía, cómo se le ha ido la cabeza a esta tía. El psicólogo le da un poema de Lord Byron para que lo lea. Albert Jordi es una especie de escorpión que la va a matar. Y lo peor es el final. Lo peor es el final, sin duda. Yo no sé si es que no he entendido absolutamente nada. Seguramente sea eso. Pero vamos, habla de Albert Jordi con esta recepcionista, con la chica que también está obsesionada con Albert Jordi. O un poquito se fijó en él y también le persiguió hasta Barcelona. Ambas confiesan haber buscado su nombre en internet, pero no saben nada de Albert Jordi y finalmente deciden olvidarse de él. Vale, vamos a olvidarnos, le dice. Y aquí se pega a una valla de madera en un camino que no existía, por eso yo digo que esto es una especie de sueño en el que pasan cosas muy extrañas, como que llega Albert Jordi pilotando una avioneta, la estela del avión como si fuera el tajo que hace el cuchillo sobre la piel, curioso, pero nada más, acaricia a los caballos que están ahí, acariciar al caballo negro puede simbolizar la muerte de alguna manera, y me oí decir: me voy a venir a vivir aquí, donde a la muerte, entiendo yo, a la otra vida, a lo que sea. Pasé años esperando a que saliera a la venta la mejor casa de todas. Es donde vivo ahora, la muerte, supongo. Llegamos a un pedazo de camino asfaltado, pasaba una mujer empujando a una vieja sentada en una silla de ruedas. Quizá su madre, quizá la madre de Albert Jordi, que también ha muerto, o sea, ya estoy viendo muertos. Y le dice Teresa, la recepcionista del hotel: tuve una amiga que murió en un accidente de avión. Fue duro, pero con la edad coges distancia. Los viejos que viven muchos años llega un día que están más allá de la muerte y la ven tan lejos como los más jóvenes. Fin del libro. Sí, entiendo que ya ha muerto, que no sé muy bien esto qué es. O sea, no me convence, ya digo, hay muchos temas, muchas ideas metidas con calzador que no vienen a cuento, que sobran completamente. Yo creo que sobran muchas cosas. Me parece que lo de los criminales Mercuri y Andrés está mal hecho, que son buenos personajes, son los mejores, pero no pintan nada en la obra, no pintan prácticamente nada. La pretensión de incomodar me parece muy gratuita la mayoría de veces y me sobra, aunque puede estar bien, pero es que no termina de conectar bien. Hay cosas que podrían estar bien, pero no, y estos protagonistas me parecen estúpidos desde el principio, tanto ellos como la relación que tienen, como sus problemas. O sea, los de él, teniendo en cuenta que tiene que reinsertarse en la sociedad, ese tema que ya decía me parece muy importante, muy interesante, porque siempre que hablamos de violencia de género o de asesinatos es desde el punto de vista de la víctima. En este caso le da voz Toni Sala al asesino y vemos sus pensamientos. Y me decepciona porque lo veo muy superficial, lo veo muy típico, muy atípico. Esto no aporta nada. Sí, vemos personajes que están mal de la cabeza, vemos personajes criminales, vemos desgracias, ya está, no tiene más. A mí el libro la verdad es que no solamente no me ha enganchado, aunque lo he leído bastante fluido porque quería leerlo bien, pero forzándome porque lo que es engancharme, conquistarme, no me ha conquistado. Y además he visto muchas incoherencias y cosas que sobran. Esto yo no puedo decir que sea un buen libro, a lo mejor lo es y yo no lo he sabido valorar. Pues lo dejo en vuestras manos y en los comentarios ya me diréis qué os pareció. Nada más por hoy. Esta es la reseña de Persecución de Toni Sala, editado por Trotalibros Editorial. Desde mi punto de vista, Trotalibros tiene un catálogo muy bueno, donde hay muchos libros que sí puedo recomendar. Al principio del audio he comentado algunos. Este, por mi parte, no es uno de ellos.